Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan en este hermoso día. Mi nombre es Enid Otero. Damos gracias a Dios por lo que hace, por lo que seguirá haciendo, por su misericordia que son nuevas cada mañana. Quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32. Y voy a leer el versículo 24, el versículo 26 al 28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por la palabra que ha sido leída. Administra nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 12 que Jehová Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que te vayas de tu tierra y de tu parentela. Quiero que vayas a la tierra donde yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y te voy a engrandecer y serás bendición. Y si tú miras los versículos siguientes, Jehová Dios le está hablando de bendición, de fructificación, de multiplicación a un hombre que ya los años han pasado y Jehová le está hablando de una generación que se aproxima, de un número grande que será el padre de naciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 15. Jehová Dios lo llama y le dice, yo quiero que tú mires a los cielos. Quiero pensar que aquella noche estaba bien oscura y que el cielo estaba lleno de tantas estrellas. Jehová Dios le dice, quiero que cuentes las estrellas. Abraham le dice, no puedo contar las estrellas, es que son tantas. Y qué lindo que Jehová Dios le dice, así será tu generación. Dios está hablando de un número grande cuando Abraham no tiene ni siquiera un hijo. Dios está hablando de multiplicación en donde no hay nada, no hay posibilidad. Dice la palabra de Dios en cierta ocasión que le dice, quiero que cuentes la arena que está en el mar. Abraham dice, no se puede contar. ¿Por qué no se puede contar? Porque es mucha. Jehová le repite, así será tu generación. Tu generación será grande, tu generación será bendita, yo voy a estar contigo. Qué lindo cuando Jehová dice que está contigo. Qué lindo cuando Jehová te habla de lo que tus ojos no están viendo. Y yo quiero que usted entienda algo en este día. Cuando Jehová te habla de bendición, aunque tú no lo estás viendo, tienes que estar seguro que cuando Dios habla, Dios cumple su promesa. Es por eso que en el libro de Génesis capítulo 21 nace aquel niño de quien Jehová estaba hablando. Recuérdese que nace Ismael, pero Jehová había hablado del hijo de la promesa que era Isaac. Isaac nace, pasa el tiempo. Cuando ya está en una edad adulta, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25, que se casa con Rebeca y Rebeca es estéril. Entonces la pregunta de Isaac, si Jehová le habló a mi padre de una generación grande, ¿cómo es posible que el vientre de mi esposa esté cerrado? ¿Cómo es posible que el vientre de mi esposa no pueda producir? Y es por eso que en Génesis 25 versículo 22 la palabra de Dios dice que después que él habló con Jehová y consultó a Jehová por el vientre de Rebeca, Rebeca concibió. Y no solamente concibió uno, sino que tenía dos en su vientre. Y dice que Jehová Dios le habló y le dijo, dentro de ese vientre hay dos pueblos. El pueblo más grande, uno más grande que otro. El mayor servirá al menor. Y dice la palabra de Dios que el tiempo sigue transcurriendo. Pero a mí me parece que en la edad joven, cuando Jacob, que era el segundo que había nacido, porque Esaú nació primero, y dice la palabra de Dios que Jacob venía agarrado del tobillo de su hermano mayor.
Se dice la palabra de Dios, se sabe que el hijo primogénito tenía una bendición especial. Primeramente dice la palabra de Dios que el hijo mayor se consagraba a Jehová Dios, se entregaba a Jehová Dios. Era un niño de suma importancia, no porque los demás no fuesen de importancia, sino porque tendría el mando en su casa. Dice la palabra de Dios, cuando el padre ya moría, tenía la responsabilidad de guiar la familia. Dice la palabra de Dios que se le daba una porción doble. Es entonces que me puedo imaginar a Jacob desde temprana edad oyendo cuando los adultos decían las bendiciones que seguirían al hijo primogénito. Y cuántas veces Jacob se preguntó dentro de sí: ¿por qué yo no fui el hijo primogénito? ¿Por qué yo no nací primero? Quién sabe si eso estaba corriendo dentro de Jacob todo el tiempo. Jacob estaba en sus tareas diarias y se preguntaba: ¿por qué Jehová no me habrá escogido a mí para ser el hijo primogénito? Pero eso no se quedó así. Pasa el tiempo y dice la palabra de Dios que estando Esaú ya cansado, llegó del campo, pero Jacob había preparado un guiso. Y parece ser que del cansancio que tenía del día también lo acompañaba el hambre. Y quién sabe si cuando olió el aroma que salía de aquel guiso, le gustó tanto, y es entonces Jacob está esperando la oportunidad de tener la primogenitura, porque era algo que le llamaba la atención, que captaba su corazón. Y cuando Esaú le pide a Jacob que le dé de aquel guiso, Jacob aprovechó la oportunidad. Y quién sabe cuántas veces maquinaba: ¿qué yo haré para tener la primogenitura? Se sabía que el que era primogénito era consagrado a Dios, que Dios tenía un contacto cercano con el hijo primero. Y dice la palabra de Dios claramente que Jacob le dice: yo te puedo cambiar la primogenitura por el plato del guiso. Y Esaú menospreció lo que era preciado, lo que era de tanto valor. Dice la palabra de Dios que Esaú dijo claramente: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dice que negoció la primogenitura con Jacob. Pero pasó el tiempo y parece ser que Esaú no cayó en cuenta lo que había hecho. Y cuando ya su padre Isaac estaba mayor, capítulo 27 del libro de Génesis, dice que cuando ya se sentía que sus fuerzas eran pocas, llamó a su hijo y le dijo: quiero que me prepares un guiso. Llamó a su hijo mayor Esaú: yo quiero comer de lo que tú sueles cocinar. Y cuando su esposa Rebeca escuchó que era tiempo de dar la bendición, que era parte de la primogenitura, le avisó a su hijo Jacob. Y Jacob estaba empeñado con aquella primogenitura porque sabía que tenía gran bendición. Dice la palabra de Dios que de momento se disfrazó, se vistió con la ropa de Esaú. Su madre le ayudó para que se pusiese en sus manos para parecer velludo como su hermano Esaú. Y Jacob le da la bendición. Isaac le da la bendición a Jacob. Es entonces que cuando viene con el guiso Esaú, ya era tarde, ya Isaac le había dado la bendición a su hermano Jacob. Cuando Jacob se da de cuenta de que su padre ha dado bendición a su hermano, cuando ya se da de cuenta que ha transferido toda propiedad familiar, toda promesa espiritual sobre Jacob, él dice: esto no se va a quedar así. Cuando nuestro padre muera, yo voy a hacer venganza de lo que ha ocurrido. Dice la palabra de Dios que Rebeca le dice a su hijo Jacob: te tienes que ir porque tu hermano intenta en contra de tu vida. Jacob se va a casa de Labán, su tío. Allí pasan los años. Allí está tanto tiempo, 7 años trabajó por Raquel. Y le dieron a Lea 7 años más. Entonces para Raquel el tiempo ha corrido, ha pasado el tiempo. Pero ¿sabes algo? Que en el corazón de Jacob
tenía que estar escondido todas las cosas que él había hecho. Él podía aparentar que todo estaba bien, pero dentro de sí todo no estaba bien. Él sabía las trampas que había hecho. Él sabía cuántas cosas había hecho mal, pero lo callaba. El dinero no lo podía hacer feliz. El dinero no saciaba, las riquezas que tenía no saciaban su corazón. ¿Y por qué digo esto? Dice el capítulo 32 del libro de Génesis, que cuando ya él se decide salir de la casa de Labán, su suegro, había trabajado 14 años por sus hijas, se había dado de cuenta que ya era tiempo de salir. Es entonces que Jacob sigue su camino, dice el versículo 1 del capítulo 32. Y de momento le salieron al encuentro ángeles de Dios. Sobre la vida de Jacob habían grandes promesas. En Génesis capítulo 28 dice la palabra de Dios que en cierta ocasión él está en Betel y dice que de momento está cansado. Había salido de la casa de su madre mucho antes de llegar a la casa de Labán. Y Jehová le había dicho, cuando vio aquella escalera de ángeles que subían y bajaban, Jehová le había hablado y le había dicho: he aquí que yo estoy contigo y te voy a guardar por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aunque Jacob tenía cosas que a Dios no le agradaban, los engaños, las trampas, Jehová Dios tenía una palabra sobre su vida. Recuérdese que Isaac había dado la bendición que a Abraham se le había dado. Cuando está Isaac dando la bendición, le dice que la bendición de Abraham, de fructificación, de multiplicación, de bendición, se ensanche sobre ti. Que tu generación sea grande, que Jehová esté contigo, que Jehová te prospere. Y esa palabra cargaba Jacob en su vida. Pero aunque ha pasado el tiempo y ya aproximadamente 20 años fuera del lugar donde había hecho tantas cosas, me atrevo a decir que en el silencio de la noche, cuántas veces los sueños de Jacob se eran interrumpidos, cuántas veces se acordaba de las cosas que había hecho, porque la conciencia es quien te acusa de las cosas que nadie sabe, pero tú sabes que están ahí, tú sabes que las has cometido. Pero de momento Jacob está preparado para encontrarse con su hermano Esaú. Recuérdense, en aproximadamente 20 años han ocurrido entre medio de la bendición del padre y de verse nuevamente con su hermano. Y qué lindo que a pesar de todas las cosas tiene un encuentro de ángeles de Dios que se presentan a su vida. Y Jacob dice: definitivamente este es campamento de Dios. Yo me quiero detener aquí un momentito. Cabe la posibilidad que Jacob se había dado de cuenta al transcurrir el tiempo que necesitaba un par en su vida. Todo ser humano llega el momento cuando usted se da de cuenta que usted tiene que parar su vida, que usted se tiene que detener. Le llamamos Espíritu Santo, aquel que te redarguye, aquel que te reprende. Pero dice la palabra de Dios que él iba al encuentro para verse después de tantos años con Esaú, y mandó mensajeros con presentes. Y cuando mandó presentes animales y presentes para darle a su hermano Esaú, los mensajeros que él había mandado le dijeron: fuimos a tu hermano y él también viene a recibirte. Pero tengo una noticia para ti, Jacob. Él viene con 400 hombres. Cuando Jacob escuchó aquella noticia, dice claramente la palabra de Dios que su corazón fue estremecido. Por eso en el versículo 11 le dice a Jehová: líbrame de la mano de mi hermano, porque yo temo. Está diciendo: porque es que yo tengo miedo. Pero rápidamente empieza a reclamar y comienza a decirle a Dios: tú me dijiste que tú me ibas a hacer bien a mí, a mi descendencia, y mi descendencia sería como la arena del mar, que no se puede contar. Y dice la palabra de Dios que Jacob prosiguió su camino.
Y en el versículo que he leído en este hermoso día, dice que en el momento él esparció a los que venían con él, a sus familiares, a sus hijos, a sus siervos, a todas las cosas que poseía, porque Dios lo había enriquecido. Y dice que se quedó Jacob solo. Y yo te voy a decir algo: cuando Jacob está solo, ahí vuelvo a decirte que comenzó sus pensamientos a correr. Comenzó como una película en su mente, las cosas que habían pasado. El pasado comenzó a ser revelado en ese momento. Todas las cosas le perseguían, todas las cosas querían encontrarse con él, los errores que había cometido aún a su hermano Esaú. Y es por eso que dice que mientras está solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y de momento el varón empieza a forcear con él. Y dice la palabra de Dios que le dice: déjame, porque raya el alba, sale el sol. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Lo que Jacob estaba diciendo cuando está pidiendo bendición, yo me atrevo a decir que hay un silencio. Y de momento Jacob le dice a aquel varón que él sabe que es un varón único, que no es algo terrenal lo que él está viviendo, sino algo celestial, espiritual. Él le dice: yo te voy a decir algo. Cabe la posibilidad que en este momento hay una conversación. Cuando el varón le dice: suéltame, él le dice: yo te voy a decir algo, yo te entrego mi pasado. Y la conciencia empieza a acusar a Jacob, a decirle: ¿por qué no le dices la verdad? ¿Cómo que tu pasado? Entonces Jacob se da de cuenta que este es el momento límite en su vida y le dice: mira, yo te entrego las cicatrices que guardo dentro, te entrego mi secreto, te entrego mi derrota, mi fracaso. Aún te entrego las heridas que he causado en la vida de otro. Jacob entendía que el pasado no le permitía ver la gloria, que el pasado no le permitía alcanzar lo que Jehová había dicho que iba a hacer con él. El pasado muchas veces no te deja ver la gloria de Dios, pero tienes que hacer como Jacob, que entregó su pasado, que entregó sus errores, sus derrotas, su fracaso, todo aquello que marcaba su vida. El varón le está diciendo: me tengo que ir porque sale el sol. Él le dice: yo lo siento, tú no sabes, la gente me ve próspero, la gente me ve con muchos ganados, pero no soy feliz. La gente me ve con muchas cosas materiales, pero llevo un vacío en mi corazón, pero llevo cicatrices que todavía no han podido cerrarse en mi vida. Es por eso que me imagino que le dice el varón, luchando para que lo suelte, y le dice, Jacob le dice a aquel varón: me cansé de mis errores, me cansé de esconderme, me cansé de estar huyendo. Tú sabes que me voy a encontrar con mi hermano Esaú. Tú sabes que él prometió que me mataría algún día, y este es el día que nos vamos a encontrar. Tú tienes que cambiar mi historia, tú tienes que cambiar el destino que ha sido marcado. A mí me profetizaron una palabra de bendición, a mí me dieron bendición por palabra cuando pronunció Isaac, mi padre, aquella palabra dijo que yo era bendito. Jehová se me ha aparecido en el camino. Yo sé el respaldo divino que tengo, pero lo que sucede es que me voy a encontrar con Esaú y necesito ser bendecido y necesito ser transformado. Es por eso que dice la palabra de Dios que aquel varón le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Para los judíos, los nombres tienen una personalidad que define a cada persona. Es algo único que describe la vida de la persona. Jacob significa tramposo, usurpador, engañador. Él le dijo: ese es mi nombre, esa es la consecuencia de las cosas que hago, porque he sido marcado desde que estaba en el vientre. Mi madre me dijo que yo venía luchando, que yo venía agarrado del tobillo de mi hermano mayor, y entonces yo necesito que me cambies el nombre. Yo necesito que cambies el transcurso de mi vida. Yo necesito que hagas algo conmigo. Hermano, yo quiero que tú entiendas que estos versículos que hemos leído tienen que haber sido una lucha definitiva en la vida de Jacob. Jacob sabía que si Dios no se metía, que si Dios no intervenía, él era un hombre muerto.
Es por eso que el varón le dice, oh, tú te llamabas Jacob, pero no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y tú has vencido. Qué lindo cuando tú persistes en que Dios arranque de tu vida lo que no sirve. Cuando tú persistes y le dices a Dios, la circunstancia me dice que mi destino es fracaso, pero yo quiero que en este día tú cambies el destino. Tú digas que mi destino es gloria, que mi destino es victoria. Tú digas que mi destino es otro. Y de momento su nombre es cambiado. Y él se da de cuenta que ha tenido un encuentro terrible con Dios. Por eso él dice la palabra de Dios que llama aquel lugar Peniel, y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero de repente, capítulo 33 de Génesis, él prosigue para encontrarse con su hermano Esaú. Recuérdese que en este momento, cuando él ha estado con el varón luchando, ahí se rompió la cadena que lo ataba. Ahí se rompió las cicatrices que tenía, se sanaron. Ahí se rompieron los yugos que cargaba. Ahí se rompió lo que el pasado le traía a su vida. Y es por eso que cuando se está acercando a Esaú, mira que cuando Dios cambia tu nombre, cambia tu circunstancia. Mira, si cuando Dios cambia tu nombre, ya tu historia no es la misma. Ya los momentos oscuros se van porque Dios trae luz a esos momentos oscuros de tu vida. Génesis 33:3 dice, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y el 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto ocurre cuando Dios se mete en tu circunstancia. Esto ocurre cuando Dios interviene, porque tú le dices a Dios, yo me he quedado solo contigo para que tú me rompas si me tienes que romper, para que tú desbarates de mi vida lo que tengas que desbaratar. Quizás tú te has encontrado como Jacob luchando consigo mismo para cambiar y no has podido. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, solamente el poder de Dios que intervenga en nuestras vidas. Jacob se quedó solo con Dios y Dios estaba solo con él. Y dice la palabra de Dios que venció. Es por eso que en este día, a través de la palabra de Dios, quiero que entiendas que Dios quiere cambiar tu nombre. Yo no sé qué significa tu nombre. Yo no sé qué es lo que significa por las áreas que has pasado, las heridas que llevas, las tragedias por donde ha sido trazado tu vida, pero el Dios que cambia nombre quiere cambiar tu nombre. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra, que sea vida a nuestra vida y que tu nombre sea engrandecido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendigo.